de abril y en mi corazón repican lúgubre las campanadas de tu ausencia. Cae la lluvia, mansa, gris, triste. Tu recuerdo se hace carne, tu voz, tu rostro, tu sonrisa. 2 de abril, ondea la bandera en el viento y mi soldado no regresa. Y la matriz se me desgarra como en aquel día de su nacimiento. ¿Quién te arropará, hijo, bajo ese suelo tan frío? ¿Quién te habrá cerrado los ojos en aquel pozo de zorro? Yo aquí miro tus cartas desteñidas y siento llover mis ojos sobre tus fotografías. Mi soldado no regresa. Recuerdo que tus ojos tenían el color celeste de la bandera, tu alma la blancura de su franja media y tu alegría toda la fuerza del sol en su centro. 2 de abril y mi soldado no regresa. Poema de la escritora Sonia Luisa Báez Aranda, titulada Mi soldado no regresa, incluida en la antología Un rincón de la patria. Hola, muy buenas noches, queridos oyentes. Soy Dalia, dándoles la bienvenida al programa El secreto de tus escritos, edición 2023. Hoy, un programa muy especial dedicado a nuestros héroes de Malvinas, un día muy significativo para nuestra patria y para nuestros sentimientos argentinos. Gracias por estar. La cortina musical es tema exclusivo para el programa, cuyo autor es José Luis Báez y se titula El secreto. A quienes dieron la vida, a quienes lucharon sin descanso, a quienes sobrevivieron, a quienes quedaron sin un hijo, sin un esposo, sin un padre, sin un hermano. A todos ellos nuestro eterno agradecimiento y reconocimiento. Hoy, en nuestro humilde homenaje, entrevistaremos a una persona muy importante en el sentimiento malvinense, cuyo lema personal es: la sangre derramada no tiene precio. Nació en Goya, provincia de Corrientes, profesora de historia, escritora, fotógrafa, correctora, embajadora y administradora de la Asociación Cultural Cóndor Mendocino. El gran sentimiento por Malvinas es la inspiración de su libro Luz de Malvinas, donde reúne testimonios de veteranos en primera persona y de rigor histórico. Al cumplirse 40 años de la guerra, presenta el cuento infantil Conociendo Malvinas. Participó en innumerables antologías nacionales e internacionales, en revistas de Bagdad, Irak, Marruecos. Es prologuista, jurado. Tiene muchísimos reconocimientos, como por ejemplo Destacados Corrientes, Poncho Salteño, Luna Tucumana y Gaviota de Plata. Mención de interés al libro Luz de Malvina por la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Corrientes. Ciudadana ilustre en Goya, su ciudad natal. Editó además Penumbras del Corazón, colección infantil gatuna ilustrada en varios idiomas. Estoy presentando a la profesora Sarita Mónica Antonio. Buenas noches, Sarita, muy bienvenida al programa y gracias por aceptar la entrevista. Como siempre, a tus órdenes. No, gracias a vos, que vos sos mi salvavidas. La verdad que te agradezco mucho la invitación porque es un día muy especial. Empezamos un día muy especial que durará hasta junio, hasta casi finales de junio, sí. Porque en realidad hoy se concentra el día, ¿no es cierto? Claro. Para conmemorarlo, Sí. Pero la guerra continuó Sí. mucho tiempo más. Es cierto, es como vos decís, hasta junio.
vamos a recordarlo por siempre, están grabados en las historias, así que muy bien. Saliendo de mi pueblo al regimiento de artillería, cumpliendo el servicio, hombrecito volvería. Por cada cañón había soldados con una función. El tiempo pasaba, el cansancio asomaba. Todos éramos titulares, un equipo sin suplentes para estar en el combate y dar toda tu sangre. Pensaba en mi hermano mayor, pues él fue voluntario. Con la experiencia obtenida del menor se preservaba su vida. 2 hijos en la guerra, quedó uno bajo bandera, en las islas defendiéndolas y ansiedad de nuestra mamá. Felizmente regresamos con vida. La familia permanece unida. Historia presente en el pueblo. El Señor protegió para el reencuentro. Valor de hermanos, poema de Sarita Mónica Antonio. Muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte, sí. Bueno. Todos. Bajo el sol de mi bandera van los huéspedes juveniles, de valientes corazones con un temple sin igual. No les temen a las balas de las fuerzas enemigas y se meten en la historia del argentino suelo austral. Fragmento del poema Muchachada de Ramón Aníbal Chas, incluido en el libro Un rincón de la patria. El valor, Sarita, es un principio, virtud o cualidad que caracteriza a una persona y le destacan a la vez, la impulsan a actuar de una u otra manera, porque forman parte de sus creencias, determinan sus conductas, expresan sus intereses y sentimientos. Sarita, inicias tu poema en primera persona. Es como si el pensamiento en voz alta del joven que iba a cumplir el servicio militar y luego las imágenes se trasladan a las armas de guerra, como lo es un cañón. ¿Podrías contar a la audiencia en qué te basaste para redactar este poema? Bueno, se trata de Román Luis Oscar, que vive en la zona del Sombrero que pertenece al departamento de Empedrado. Él se fue a hacer el servicio militar al regimiento de artillería que está en Paso de los Libres. Uno de los 2 regimientos que en ese momento había en Paso de los Libres. Artillería, como se supone, él tenía que estar a cargo o ser parte de lo que estarían, digamos, hacer funcionar un cañón. Porque no es que solo una persona tiene un arma y puede disparar, claro, no es lo mismo. Por eso, si puedo leer el testimonio de él, sí, que por es cortito, supuesto, por para supuesto. entenderlo mejor. Aclarás entonces que, como habíamos dicho, ¿Sí? que son testimonios reales y con las mismas palabras porque son, que ellos. claro, Sí, fueron grabados, filmados, y yo lo que hice fue transcribir. Por eso que el vocabulario que van a escuchar es propio de la persona. Perfecto. Clase 1962. Román Luis Oscar. Román es el apellido. Sí. Prestó servicio militar en el Regimiento de Artillería 3 de Paso de los Libres, Compañía A. Vivo en El Sombrero, departamento de Empedrado, provincia de Corrientes. Viajamos el 16 de abril en tren a Río Gallegos y pasamos a Malvina, alrededor de Puerto Argentino, al lado del pueblo, combatiendo todo el tiempo. Una temporada nos pasaron al frente a tirar porque se daba el reemplazo de otros por cansancio o no sé qué. Pero a fin de cuentas no pudimos tirar porque estábamos hundidos las lanzas de los cañones, porque yo soy cargador de cañones y muchas veces percutor. Estaba el cabo que era el que percutaba y yo le ganaba de mano porque era mucho más lo que no se tiraba. Por ahí se trababa otra arma ahí al lado y yo tenía que tirar todo lo que le faltaba al otro. Si eran 15 y tiró 5, yo tenía que terminar los 10 que quedaron y tirar lo que me correspondía a mí. Si eran 25 y quedaban 20, yo tiraba los 25 míos y los 20 del otro. Así combatíamos. Fuimos hacia adelante, luego retrocedimos otra vez
hacia nuestro puesto hasta que el fin de la guerra. Ya en los últimos días tiramos 36 horas seguidas, o sea, desde el día 13 de junio y yo ya estaba vencido. Pero le pregunté a mi compañero si se animaba a cargar, y uno me respondió, el cansancio se sintió, pero el proyectil no era pesado. Gracias a Dios, comimos comida caliente todo el último día, hasta el último día, eso sí, falta de tiempo para comer. Lo que pasa es que cada uno tiene su función. No teníamos quien te releve, porque era uno en cada cañón que cargaba, otro abastecedor, otro percutor, en este caso el cabo, somos 5. Otro el que tiene que regular ahí. Todos tienen un trabajo. Yo soy el que cargo y el otro que percuta. Tiramos 36 horas. Yo seguía tirando. Cuando viene Balsa, que sería el general Balsa, que estaba a cargo en ese momento, que era mi jefe, y dice, soldado, alto el fuego. Y yo seguía tirando porque no creía, porque nos hizo ver durante el combate que íbamos bien y nos reunía para decirlo. Nosotros habíamos robado una radio de uno de los jefes y escuchábamos en Pozo de Zorro y decía que íbamos ganando. También yo comprobé más de una vez porque había un solo avión volando de los ingleses y después se perdió eso. Paró un ratito y aparecieron en abundancia, que fue cuando Estados Unidos le apoyó con armas y fuerza, o sea, personas, y eso nos doblegó. Mi hermano mayor, en octubre del 81, obtuvo la baja, entonces él pidió ir voluntario porque había un tercer hermano de clase 63, recién incorporado en ese momento. Cuando él se entera que nuestro hermano se va a incorporar, pide ir por él porque tiene experiencia en armas y el otro no tenía ninguna, y si se iba sería como carnada. Entonces va a Malvinas y su destino fue Ganso Verde. Él perdió un lado de la vista y con varias esquirlas en el cuerpo. Cuando termina la guerra, como prisionero, nos arrinconaron hacia la aviación y de ahí a la boca del puerto y nos iban tirando al barco Canberra. En el barco fue espectacular, nos atendieron bien. Que tanto sufrir vino como un descanso, yo no puedo hablar porque lo pasamos bien. No sé si fueron 10 o 15 días allí. Perdí la noción del tiempo. Me emocioné porque iba a regresar a mi pueblo y otro porque cuando me fui, le voy a ser sincero, no sabía que era una guerra por empezar. Yo pensé que me iba a divertir, a una joda, a hacer un desfile como acá en la provincia o en el país. Y bueno, cuando comenzaron los tiros me di cuenta que sería otra cosa y ahí me despedí de mi familia como que si no lo ibas a volver a ver, de los amigos, de los parientes. Pero gracias a Dios acá estoy vivo y sin ningún golpe, nada, ileso. Tengo problemas auditivos, pero en la cabeza aparentemente no estoy mal. Quería venir a vivir con la familia y ellos me prometieron el ejército, ingresar como cabo segundo año y al siguiente cabo primero. No acepté. Me vivían día y noche diciéndome, pidiéndome para incorporarme. Yo tenía una voz de mando muy espectacular que hacía desfilar a la tropa. Ahí está detrás suyo un compañero como testigo, mientras él me daba el testimonio, fue eso. Sí. Él sabe que yo lo hacía desfilar a la tropa. La voz de mando procedía bien. La carrera militar me gustó en el tiempo que estuve, pero seguir no. Es estar preso. Poco tenemos días de licencia para ver a la familia y si entramos ahí, entonces sería mi martirio. Y dije, no. Voy a bardear como el chancho en el barro con mi familia y eso es lo que hice. Gracias a Dios conseguí un trabajo del gobierno que nos dio a todos los excombatientes un puesto y entré como portero en una escuela. Vivo en El Sombrero, primera sección Empedrado,
y ya estoy jubilado en el momento de tomar el Mira, testimonio sí. por la jubilación que se sacó para De los combatientes. combatientes. Sí, sí, sí. Bueno, a los chicos les pido que no bajen los brazos, que sigan adelante. El ejército es bueno, se aprende todo, a vivir, a sufrir, a tener hambre. Ojalá que vuelva el ejército por la disciplina, pero no el voluntariado. El respeto como nosotros fuimos y defendimos la patria. Aprendimos muchas cosas. Yo pasé bien en el servicio. Ejemplos traje, más allá que no nos avisaron lo que íbamos a hacer, nos llevaron sin saber nada. Una madrugada nos levantaron y armamos nuestras bolsas y nos tiraron al camión, al tren. Yo iba disfrutando la vida, paseando. Le vuelvo a decir que cuando escuchamos los tiros, eso es otra cosa. Ahí comenzó todo. Yo, gracias a Dios, llego entero. Hay muchos que no llegaron y algunos quedaron mal. Dios mío. Y acá el de los 3 hermanos, él hablaba de ese mayor porque él fue incorporado, ni bien empezó el año en el 63, o sea, de clase 63 del año 82. Entonces, el hermano mayor ya, el mayor de todo, clase 61, inclusive él ya tuvo ya la baja, Román Oscar, iba a quedar solamente el menor. Bueno, ¿qué pasa? Él es llamado. Entonces el mayor de todos se ofrece como voluntario, pero dejándolo a su hermano en el regimiento, que no lo muevan de ahí. Claro. Bueno, ese es el que pierde la vista, y yo el año pasado, antes del 10 de junio, nos citaron en una escuela para adultos, y bueno, me dijeron va a estar un excombatiente también que estuvo en Malvinas, y bueno, dije yo, qué lindo, porque él, o sea, esa es la historia viva que yo quiero que hable, ¿no es cierto? Y bueno, y hablando, y cuando él decía que hablaba de un hermano, conozco otros casos de hermanos que fueron juntos a la guerra, y él hablaba de su hermano, y que él estaba, cuando dijo que estaba en el de artillería número 3, de Paso de los Libres, ahí me llamó la atención. Yo lo miraba y no lo veía, nada parecido. Sí notaba su ojo de ese lado, sí. Bueno, y después me dice, pero porque yo soy del sombrero, y ahí yo le interrumpo, porque es algo que me sale de adentro. Lo interrumpo y le digo, dígame, señor Román, ¿usted es hermano de Oscar? Sí, me dice. Entonces, acá encontré el hermano que se fue. O sea, ahí nos abrazamos, digamos, me falta su testimonio porque ellos dos no se vieron. Mira, o sea, porque acá Oscar dice que estuvieron alrededor de Puerto Argentino hasta el final. De ahí llegaron y ahí nunca se movieron hasta el final de la guerra. Por eso que ellos comían bien. Es claro. Muy distinto a los que estaban más alejados, que cuando se endureció la guerra ya era muy difícil que la comida llegue. Por eso quiero aclarar también de paso. Y bueno, ¿y cómo son las cosas que este testimonio fue principio del 2014, que lo he tomado, perdón, del 2015, que lo he tomado a Román, y el año pasado... 2022 me lo encuentro al hermano. Qué cosa, Dios donde mío. Dice tengo que irla acá, a todo. Por favor. Y el ojo, y se le notaba su ojo. Y bueno, Dios son mío, cosas, digamos, que la vida me permite a mí todavía continuar con la historia. ¿Y qué, Sarita, qué te motivó a vos concentrarte en estos temas, en el tema de las Malvinas? ¿Qué te incentivó? ¿Qué fue el disparador tuyo para que vos te dediques a todos? Bueno, en la época, digamos, que ocurrió la guerra, yo estaba en el profesorado de historia. Seguíamos como todo, esperando el comunicado número 1, el número 2, el número 3, y qué sé yo, y bueno, era una cosa, no sé, muy fuerte, y a mí ya me había quedado grabado que para el año 78, cuando fue el tema del canal de Bigle, en Goya hay un ramal del tren que se va hasta Mantilla. Y engancha con el que salía de Corrientes, ese ramal. Bueno, ahí fuimos a despedir a un amigo, y me quedó esa imagen del tren. Entonces yo decía, será igual
será igual. O sea, que uno lo despide contento, todo lo demás, Sí, y se pero- iban sí. para el sur, por el tema de las islas del Canal de Beagle, Sí. ¿no es cierto? En Ushuaia. Bueno, eso fue el primer disparador. El segundo, bueno, pasó el tiempo y fue una desmalvinización tremenda. Yo quería saber más, no había todo, digamos, este tema del internet ni nada, ¿no es cierto? Estamos hablando del 82 en Sí, adelante. sí, sí, Bueno, sí. hasta que después me conozco un combatiente con el cual me caso. Pero hablaba poco. Mm, Ese es sí, un tema. Hasta que en el embargo. 2006, Sí. sí, ahí cuando, digamos, él decide ir a un grupo o sea, compartir un grupo de soldados combatientes, yo le acompaño y ahí comencé a sacar fotos. Entonces me convertí en la fotógrafa del grupo, recorrimos la provincia muchas veces y mi contacto era con la familia. Con la familia. Yo escuchaba las cosas de ellos, pero Sí. otra cosa es escuchar la familia, por eso que me Sí. interesó la parte humana, Sí. porque en ese momento no había, sea psicólogo, en los pueblos, por más que sean ciudades, ¿con qué iban a pagar si en ese entonces el tema de psicología no cubría la obra social? Sí. O sea, todo ese, y la gota que colmó el vaso fue irme a tantos velatorios y el último fue a Mercedes. Justo era el Día del Padre. Me acuerdo que yo estaba cocinando y me dice, vamos a Mercedes, así nomás con lo puesto. Y le digo a mi hijo, bueno, no hay Día del Padre, le digo, le dejé con la comida por la mitad a mis hijos, y nos fuimos a Mercedes a despedirle a uno. Y ahí dije, se va la historia. ¿Cómo se está perdiendo? ¿Cómo? Sí. O sea, para aquellas personas que hablaban, Sí, porque sí, era sí, una sí. persona muy importante dentro de los excombatientes. Ajá. Por eso decía, qué lástima que, ¿será que dejó algo escrito? ¿Será, fue muerte por enfermedad? Sí. No fue suicidio. Pero igual, se pierde No, sí. la historia. Al principio yo pienso que ya no fueron reconocidos, ¿viste? Y sufrieron mucho. Tuvieron que volver a luchar, seguir en la guerra, diríamos, Es que- entre comillas, es que cuando le para tra- conseguir lo que consiguieron. Cuando le trajeron al continente, muchos de los testimonios Sí, dicen sí, que eran encerrados en los Unimog, ¿no es cierto? sí, Después en los colectivos con las ventanillas cerradas, y creo que tenían cortinita, o sea, que no vean, o sea, lo trajeron oculto. Por eso que ellos hablan de que fueron tratados muy bien en el Canberra, que es el barco, el mejor Sí. barco, ¿no es cierto?, sí, inglés, sí. que lo trajeron y que le dieron todos los servicios, ¿no? Que lo trataron bien, con respeto. Porque la verdad, el tema de la Cruz Roja, por supuesto a ellos le preguntaban cómo le trataban y todo, si había alguna queja. O sea, sí tenía que tratar a los prisioneros hasta que lo Claro, desembarcaron. claro, sí, sí, sí. digamos. Sí. No, ellos sufrieron, sí, como te digo, continuó su guerra. Ya Claro, acá, sí, claro. Por eso porque- que yo dejé de llamarlos excombatientes. Ajá. Ahora lo comienzo a llamar combatientes. Combatientes. Sí, porque siguen, tenés razón, siguen. Bueno, la escritora Nilda Beatriz Sena expresó, creo que la paz es el estado que hace que los hombres y mujeres seamos seres humanos y no una especie más de la creación. Es fragmento del prólogo del libro Un rincón de la patria. Sarita, en los siguientes versos, frases muy fuertes, como todos éramos titulares, un equipo sin suplente, dar toda su vida. Luego vuelve a pensar en su hermano mayor que fue como voluntario. ¿Qué lección nos demuestra con este acto y cómo crees que fue la reacción del hermano menor? Del hermano menor, yo, o sea... ¿Aceptó enseguida que el hermano vaya en lugar de él? ¿Cómo? Sí, por supuesto. O Ajá. sea, ¿cómo está, digamos, los valores dentro de la familia? Ujú. Estamos hablando de Sí, 1982. sí. Empecemos Sí, por ahí. sí. Pero, ¿cómo ese hermano, o sea, no fue egoísta de decir, bueno, si le toca a él, que se vaya? Pero Sí, él sabía sí. que él recién ingresó, Inexperto. ni siquiera, no sé si Criatura, habrá niño. tenido esos 45 días que le llevaban a campo Ajá, abierto para y la ahí, práctica. claro, Ajá, claro, sí. que lo alejaban Sí, del regimiento sí. para a estar en carpa, a la Sí. intemperie y todo lo demás y Sí. a hacer
las instrucciones, Sí. las primeras instrucciones, Sí, sí, para sí. decir, bueno, esto es la colimba, esto Sí. es la colimba, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo digo que no hubo egoísmo por parte de ese hermano. O sea, en este caso, Román, él, le dieron la baja, pero fue convocado automáticamente. Claro. En cambio, el mayor, Ajá. no. Claro. Pero, Sí, sí, o sí. sea, qué sentimiento de unidad de familia, La sangre. ¿no es cierto? Sí. Pensar en esa madre, acá no me habla de padre, No. tampoco yo Sí. pregunto, Ajá. sino ellos expresan lo que sienten, nada más, y tratar de que no sean muy duros con lo que comentan de la guerra. Sí. Entonces, pero la verdad, mucho valor en ese hermano mayor en proteger a su hermano menor, porque sabía que él estaba en pésimas condiciones, Sí, no iba a sí, poder. inexperto, un niño, una criatura, y quizás tomó el papel del padre, digamos, entre comillas, como decir que Claro. no mencionaba al padre, se responsabilizó Y de su aparte hermano menor. pensaban, o sea, yo digo, habiendo tantos regimientos, tantos haciendo el servicio militar, ¿por qué le tocan a dos hermanos? Sí, Y no es el único caso. sí. Hay otro caso, bueno, pero que no me dieron el testimonio en Mercedes. Dos hermanos también. Dos también. Qué va, sí, la verdad que Después, bueno, el caso de primo ya es diferente. sí, sí, por supuesto, es distinta al hermano. Yo te siento doblegarte en angustia con tus manos al cielo, en el llanto de esas madres que elevan plegarias por las almas de los hijos perdidos que ya no podrán abrazarlos. Fragmento del poema Malvinas Argentina de la escritora correntina Annie Rom, incluido en la antología Un rincón de la patria. Toda madre sufre solo pensando que un hijo va a la guerra. No nos podemos imaginar si son dos. Por la gracia de Dios los dos regresaron. Historia real que quedó grabada en la memoria del pueblo. Sarita, ¿qué podrías agregar a esta historia tan conmovedora? ¿Pensás que todos los hermanos actuarían de la misma forma? La verdad que me pusiste entre la espada y la pared. Bueno, o sea, en este caso es el único caso que yo conozco que se venga a ofrecer. Ahora de Como voluntario, de que vayan dos hermanos juntos, sí, ocurrió. Pero en este caso de que el mayor se venga a ofrecer. Eso es. Eso como si Jesús se ofrece por nosotros, por nuestros pecados. Exactamente. Sí, ese es es el muy único fuerte, es muy caso fuerte. que conozco. Por eso Sí. que fue cuando yo interrumpí todo el año pasado y le digo, Pues, entonces usted es el hermano de... Así, ¿viste? Me miró él así, sí señora, y yo sé de usted, me dijo así. Y le digo, ¿y por qué? Y bueno, ya le había pero, comentado seguramente. Claro, sí. Sí. Pero fue un abrazo tanto, le digo yo, acá está en el libro, Sí. le digo, él figura acá, pero figura sin nombre, le digo, pero su hermano lo habla de él. Qué bárbaro, Dios mío. Y también, como vos estabas diciendo, los valores en esa época eran valores, ¿viste? Sí. Porque hoy en día, no sé, pienso que los hermanos han de querer igual, pero así para ir a ofrecerse en lugar del hermano. Sí. No sé si esos valores continúan o no entre hermanos. O sea, en un momento era, bueno, se tomó las Malvinas y había que ir a tener presencia. Sí. Según con la mayoría, no esperaban de que se desate una guerra. Pensaban que iba a ser, o sea, tener presencia en la isla, eso iba a acelerar la diplomacia y todo ese reconocimiento, bueno, por Argentina. Pensaron de esa forma. Sí. No pensaron que se le venía, como dicen ellos, la tercer potencia mundial en armada. Claro. En cuanto a armamento, era la tercera potencia mundial. Y mucho más poderosa que la nuestra, por supuesto, por los eso, adelantos tecnológicos que tenían ellos. Ellos tenían los helicópteros, los Sea Harrier, por ejemplo, bajaban y ahí subían los que estaban cansados. Sí. O sea, acá no.
Nada es Sí, suplente. sí, exacto. Nada es suplente. Sí, eso es fuerte, ¿viste? Todo titulares con Todo así, con sus titulares, suplentes. todo Sí, titulares. sí, sí. Y otra cosa que dijeron, no sé si es cierto, también todo distinto, porque ya una tecnología mucho más avanzada, después tenían como la vestimenta exacta para ese clima, en cambio los nuestros, Porque voy a terminar primero con esto sí, que habla de todo titulares. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo, cuando se hace sentir que ya estaba presente la flota británica haciendo el bombardeo, le despertó de las 4 de la mañana a todos, recorrió sí, las 2 islas bombardeando. sí, Ahí se dieron cuenta que no era broma, no era solamente tomar posición, que ni sabían ellos qué iban a hacer, sino claro, que se encontraron en Malvinas, sí, como si fuese que, bueno, estamos acá tomando posición y nada más. ¿Qué hace Inglaterra? Marca el círculo de exclusión, ¿no es cierto? 200 millas marinas. Entonces, ¿qué pasa? No se podían acercar. Entonces ya se terminó el traslado de llevar hombres, víveres, a pesar que sí hubo un avión que se arrió mucho, que aterrizaba, bajaba y volvía a salir otra vez, se salvó. sí, Se salvó sí, por sí, obra sí, del Señor. sí, Pero ya traer más personal, no más, podía, digamos, soldados, no podía, no. no Porque podía. hay que tener en cuenta, ¿qué pasaba con los heridos? Eran trasladados. ¿Y sí? O sea, cada vez quedaban menos. En cambio, ¿cuántos venían en la flota? Sí, ¿Cuántos soldados? sí, 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 Es sí. impresionante. Dios mío. Como estaba mirando de Aldo Rico, que decía que ellos luchaban, ellos hacen el cálculo, era 10 contra 1. O sea, el grupo, ¿no es cierto?, que formaba una compañía contra 10 compañías. Sí. Y hay que sostener, ¿eh? Sí. ¿Y el armamento? También. ¿Qué le pasó al regimiento 12 de Mercedes? Ellos cruzaron con lo opuesto. Porque un barco llevaba los pertrechos, como ellos le dicen. Todo el armamento y todo lo demás. Bueno, el barco chocó contra el muelle y no se fue a Malvinas. Llegó, Inglaterra hizo el círculo, no podían cruzar más, quedaron con lo opuesto. Por Dios. Y con los cargadores que ellos calzaban, ¿no es cierto? Creo que eran 4. Eso Dios. hablo por boca de ellos, sí, sí, sí. por supuesto. Y bueno. Por Dios, por Dios. Qué cosa. Y se fueron con lo opuesto. Eso sí que ni las películas. ¿Eh? La realidad supera la ficción, como dice el refrán. Qué cosa, Dios mío. Bueno, vamos a una tandita, Seba. Bueno, Sarita, vamos a leer un poquito los mensajes y lamentablemente a muchos vamos a tener que, te voy a pasar por privado, ¿viste? Porque tenemos mucho material para. Analía Báez, un saludo a la invitada de hoy. Felicitaciones por su labor en memoria de nuestros héroes quienes dieron la vida por nuestra patria. Analía Báez, escritora correntina. Oscar Medina. Dalia, como siempre, hoy un día tan caro a nuestra historia del programa excepcional. Felicitaciones a la invitada. Gracias, Oscar. Gracias. Abelina Ganteros. Buenas noches, Dalia. Le felicito por el programa y por la invitada. Muy emocionante los testimonios de la escritora Sarita Mónica. Gracias. Gracias. Otra escritora correntina es Daniela Ortellado. Saludos y abrazos a Dalia y su digna invitada de hoy, Sarita. Emotivo y significativo tema de la guerra de las Malvinas. Daniel. Sí. A ver. Gracias desde ya por la escucha del programa Malvinas a Sangre y Fuego. Esperamos algún mensaje de texto. Este es el arquitecto Miguel Ríos, Sí. que me pidió por favor que, una invitación que hoy después de este programa. A mí también me la mandó. Bueno, voy a pasar totales cortito, a ver dónde está. A ver si puedo. A partir de las 22 Sí, comienza. exactamente, LT7. sí, exactamente. A ver si puedo pasar.
la invitación para todos. No. Ay. LT7 Radio Provincia de Corrientes, la agrupación correntina de defensa del ser nacional y editorial Patria Grande presentan el capítulo número 40 de la serie Malvinas, a sangre y fuego. Los invitamos a sintonizarnos este domingo 2 de abril desde las 22 horas. El tema será Despertemos, compatriotas, ante el ataque del nuevo orden mundial y su Agenda 2030 contra los valores de nuestra patria y de la gesta heroica de Malvinas de 1982. Argentino, no te rindas. De rodillas solo ante Dios. Este domingo 2 de abril, desde las 22 horas, por Radio Corrientes y a través de lt7noticias.com. Bueno, están todos invitados entonces a escuchar esta edición de las Malvinas. Bueno, continuamos ahora con Elida Solá. Elida Solá, vamos a ver, ella me parece que quiere hacer una pregunta. Ahí está. Buenos días, soy Elida Sola, desde Paraná. Los saludo con mucho cariño. Un tema hermoso el que van a tratar hoy. Y entonces le preguntaría a Sarita, profesora de historia, escritora, ¿qué es la primera imagen que le viene a la mente y cuáles son las primeras palabras que ella pronuncia cuando le hablan de Malvinas? Un afectuoso saludo y que tengan un hermoso programa. ¿Querés que te repita o escuchaste bien para contestarle? ¿Qué es lo que me viene el primero de todo? Sí. Me viene de recuerdo el comentario que me hizo mi esposo, que él desembarcó, era soldado infante en ese momento, desembarcó con el batallón de infantería número 2, y me dice, ¿no sabes lo hermoso que es ver bajar la bandera de ellos y que nuestra bandera esté flameando? Ha de ser algo re Sí, y emocionante yo que trato, se o me sea, ocurre. cierro los ojos Sí. y trato de imaginarme después cuando uno ve esas fotos, ¿no es cierto? Sí. Ese pabellón ya de por sí hay viento, Sí. flamea con una barbaridad y un tenue sol, pero hay sol. No es un día nublado. Qué belleza, ¿eh? Que- Eso es entonces lo que sentí cuando vos... Claro, les lo primero que entrevistaste. digo, claro, es el momento de que el hecho de ingresar, tomar posición, barrer la zona como hicieron, ¿no es cierto? Mantener, digamos, el ataque que recibieron al ingresar ellos, pero ya cuando tenían la situación controlada, ir hasta el mástil, bajar la bandera y subir la Argentina. Ay, Eso ay, es. ay, Dios mío, me imagino. En cambio, Me- tengo otro soldado que vio cuando el tema de la rendición, que cuando bajó la bandera y la arrollaron así y la pusieron debajo del brazo y subieron la de ellos. Él quiso hacer esto y el compañero le puso la mano, porque si no, no sabía lo que iba a pasar. Claro, es lógico. Dice, mi bandera. O sea, ni siquiera la trataron con cuidado. Como ¿Qué un van a trapo. hacer? Como un Claro, trapo, sí. exactamente. ¿Cómo la van a tratar con cuidado? Qué cosa, Dios mío. Cada anécdota, ¿no? Sí. A ver. Ay, se me va ahí. Otro mensajito de Miguel Santillán, de Tucumán. Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Bueno, los quiero desear un hermoso programa, una gran entrevista, una gran audiencia. Desde Tucumán les mando un abrazo enorme, saludo a tan prestigiosa invitada. Muchas Muchas gracias. muchas gracias. ¿Vos tenés alguno en el Facebook? Sí, Estela Cadena dice, buenas noches Dalia, qué linda poesía en un día tan especial. Después dice Fernando Luna, hola bellas, las extraño, abrazo grande, hermoso programa, muy linda la poesía. Jenny Arguello dice felicitaciones por el programa. Nancy Cantero, saludo desde el Chaco. Luis Enrique Vallejos, buenas noches, como siempre presente.
En mi etapa de docente hice todo lo que estuvo a mi alcance para mostrar la política de desmalvinización. Hoy saludo con cariño y respeto a todos nuestros soldados combatientes. Saludos, Luis Enrique Vallejos desde Chaco. Bueno, muchas gracias Muy a bien. todos. Ahora, Oscar Medina, comentarle a la señora que conozco a un soldado que fue en el primer desembarco, Félix Sánchez. No sé si lo Feliciano ubicas. Sánchez. Sí, Si es sí. Feliciano Sánchez, está acá en el libro. Ajá, Vin- ajá, ajá. También batallón de infantería 2, Ajá, junto con mi esposo. Ah, en el libro Luz Sí, de Si es Malvinas. Feliciano Sánchez, sí. Ajá. Él fue una grabación de 1 hora y media. Por lo tanto, lleva muchas hojas. Bueno, Es que hay algunos que se intimidaban porque Sí, estábamos los dos por solos en la supuesto. habitación, pero Sí. al ver la cámara puesta acá y yo con la otra cámara es acá, claro. se sentían... Y viste que nosotros los correntinos sí, somos medio sí. parcos en una palabra, Sí. ¿viste? Somos más callados, más reservados, así que Si es me Feliciano imagino. Sánchez, sí. Bueno, entonces, sí dice, sí es. Ah, bueno, Sí, es. sí, Sí, Feliciano bueno, Sánchez. bueno, está escuchando al CB. Bueno, lo que tenemos, vamos a sortear un rincón de la patria y uno que dona Sarita, Luz de Malvina. Va a haber 2 sorteos entonces para el que es afortunado. Bueno, y también le digo a la audiencia que yo puedo entregar en PDF tanto el libro Luz de Malvina y después el pequeño hijito, que para los más pequeñitos, Conociendo Malvina, es un cuento muy cortito, sin violencia, pero como para poder tener una conversación Con los más pequeñitos. pequeñitos, Claro, para que entiendan. para que entiendan. Sí, sí, hermoso ese librito, hermoso, hermoso. Entonces en PDF, En PDF bueno, cualquiera. que o se sea, conecten los con dos, vos, que se conecten con conmigo vos. o Sí. contigo, ¿no? Sí, Como sea. bueno, y yo le doy tu teléfono, tu Gmail. Sí, sí. Entonces, bueno, continuamos con el otro poema de Sarita. Allá quedó mi pueblo, Yajapé se llama, lugar de nacimiento, también de infancia. Siendo mayorcito, el deber convoca, iría a gran distancia hacia Punta Alta, más lejos todavía. Malvina me esperó cuando se embarcaría el 2 de abril de 1982. Historia muy triste, ver muerto a Giachino, que nadie olvide a este marino. Salvé mi vida de esa situación, luego encontraría momentos de dolor. Caminando las provincias en busca de trabajo, viví todos esos años como hombre honrado. Uruguay me brindó su solidaridad y se preocupó por mi bienestar. De regreso a mi país, emocionado quedé, lo que hicieron por mí jamás imaginé. Ahora tengo contención de una gran familia, donde reina el calor y reino de cosas lindas. Regresando a los 30 años, la autora Sarita Mónica Antonio. Bueno, cuando fui a la guerra, mis años eran nuevos. Mis padres, el patio, un árbol, cuyos frutos de la zona, añorada planta de pomelo. Poema de la escritora Analía Báez, Causa Justa, incluida en la antología Un Rincón de la Patria. ¿Cuántos hombres niños fueron llamados para defender nuestras Malvinas? El amor a su patria emergía de la sangre y sin saber dónde iban, sacaban pecho y decían, sí, voy. Sarita, este poema, cuyo título es Regresando a los 30, ¿podrías relatar a la audiencia de quién se trata y cuál es su relato? Bueno, se trata de Miguel Ángel Brites. El testimonio de él es muy cortito, por eso voy a aprovechar a leer. Clase 1962. Nacido en el paraje Yajapé. Yajapé sería el puerto de Itaibaté, que está un poquito alejado, digamos, de lo que es el sí. pueblo de Itaibaté. Sí. Departamento de Verón de Astrada, provincia de Corrientes. El llamado llegó a La Palmira, departamento de Itatí. Ellos estaban en ese momento viviendo en ese paraje, La Palmira. Y me tocó infantería de marina, pero la incorporación fue acá en Corrientes, en el regimiento 9. De infantería, sí. Claro, ahí era justamente la incorporación. Y se nos llevaron en tren a La Plata, ahí en Pereira Iraola, donde estuvimos 2 meses, ahí concentraban a todo ello, le daban una instrucción de 2 meses y después lo iban destinando a los distintos lugares donde había infantería de marina.
Bueno, él se va con destino a Bahía Blanca en el batallón de infantería número 1. Ahí también está el batallón de infantería número 2. Bueno, de artillería de campaña. Desembarqué con el rompehielos Almirante Irizar el 2 de abril, pero antes de eso hacíamos instrucciones. Vivíamos en el monte porque yo era de artillería de campaña número 1, 205 cargador y apuntador derecho. En cada cañón éramos 7 soldados, cada uno tenía una función. Cuando nos decían zafarrancho de combate, teníamos que apartarnos y tirarnos todo cuerpo a tierra. Y después cargábamos y tirábamos todos con orden. Podría ser el cabo primero, oficial o el que esté a cargo. Recuperamos las islas y quedamos un tiempito y vivimos en Tierra del Fuego a la espera de la orden de regresar. Me tocó estar a 150 metros del capitán Pedro Giaquino, cuando ya lo barrieron. Anteriormente no tenías tiempo de pensar, pero al ver eso de lejos, temí. Él pensó que ya estaba despejado la casa del gobernador, pero habían custodias que se resistían, pero eso me quedó grabado. Esperaba que siguiera la guerra, aunque tu vida dependía de eso. Rogaba que venga el enemigo para tirar. Cuando finalizó, nos llevaron al regimiento, licencias para ir a nuestras casas y luego obtuve mi baja. Al principio, los primeros tiempos, como vi muchos compañeros caídos, daban que pensar. Sentía algo del bombardeo, me dijo mi madre y hermanos. Yo pegaba cada salto en la cama, patadas a la pared, pero después comencé a caminar. Cuando vinimos no teníamos nada de beneficio. Además, no tenía nada entonces. Comencé a caminar. ¿Qué significa comenzar a caminar? Fui por el Chaco, a Coronda, Santa Fe. En Santiago del Estero, siempre haciendo changa como la cosecha de la frutilla, cebolla, zanahoria. En San Juan quedé un tiempito, otra vez en Santiago del Estero, siempre un mes y al otro lado siempre trabajando. Cuando vine a Mendoza, después fui otra vez a Santiago, conocí un italiano que tenía una chacra en Buenos Aires, en González Catán, y tenía muchos empleados uruguayos, y al poco tiempo fui a una fiesta en el Uruguay, y tenía solamente mi diploma de Malvinas, o sea, no tenía el documento. Y con eso solamente pasé la frontera. Eso él me planteó después, que no le controlaron. Bueno, allí estuve en Paysandú, Florida, Canelones, todos los que son lugares de Uruguay. Sí. Todo era tiempito trabajando. En el obraje manejaba motosierra, inclusive estuvo en Bosnia, la papelera, en Bosnia. Sí, mira vos. Otro tiempito en blanco, quiere decir que era un empleado en blanco. Claro, Bueno, porque tenía una cuña por lo que estaban conmigo. Nací de nuevo, todos me dicen. Bueno, acá entramos al tema. Me operaron de la cabeza en Uruguay. Me quedó un pozo, pero lo más importante, estoy vivo. Recuperé la familia, a toda la gente malvinense. Quedé bien con el habla, oído, la vista. Camino, solo me falta un poquito más. Para recuperarme puse voluntad. Todo con el médico, haciendo todo lo que ellos me decían. Era para mí el bien de las cosas que me decían. Siento una alegría enorme estar con esta familia malvinera. Nunca me ha pasado como en estos años que anduve. No hay con qué comparar. Todo el que me recibe, no solo la gente de acá, sino por la calle, me saludan, me preguntan cómo anda fulano, qué tal. Yo le digo gracias a Dios, ando mejor y voy a estar mucho mejor. Mi hermana me dice, ¿para qué precisas psicóloga si no estás loco? Pero igual, todo se precisa porque ellos son los que saben y uno quiere estar mejor. Y en Corrientes tenemos todo. Siempre algo se precisa y a los doctores se les cuenta todo. No se tiene vergüenza. A la juventud que siga adelante, que se puede, que luche, que de a poco se sale adelante teniendo voluntad. Saludo a todos los excombatientes, mis familiares. Él se perdió, digamos, 30 años. 30. O sea, no es que se perdió, él vivió 30 años de manera diferente. Sí.
Sí, sí, Pero sí. ¿qué pasa? En Uruguay, esto fuera de, digamos, de grabación, yo ya conocía la historia, dice, él mismo decía, yo nomás tengo la culpa. Pero acá él desata, o sea, él acá habla mucho de la voluntad Ajá. que él puso Sí. y hacerle caso a los médicos. Ujú. Inclusive le dice a la hermana que, Sí. ¿por qué no? Sí, sí. Que la psicóloga le va a ayudar. Sí, sí, Pero aún así, dice, yo nomás fui el culpable de tener mala junta y me llevó a ser linchera. Ah. Y ahí fue una pelea de linchera que le metieron un machetazo en la cabeza. Yo Por pensé eso que que era le quedó- trabajando. No, Yo pensé que era trabajando. Machetazo en la Ay, cabeza. por Dios. En la cabeza. Y estuvo un día y medio tirado en un basural. Y había una perrita que después comentaron cuando fueron a socorrerlo, Sí. para llevarlo al hospital, que la perrita no lo dejaba que se acerque. Era una perrita, Ah. pero gracias a Dios que nadie le sacó el machete porque eso era lo que le mantenía, digamos, Pero que, mirá que no vos, sangrara Dios más. mío, sí. Bueno, eso fue en Tacuarembó, Sí. que está a 200 kilómetros más o menos a la altura de Concordia, Entre Ríos, 200 kilómetros, Tacuarembó. Bueno, él, en ese momento, en el hospital habían médicos de Cuba y lo operaron de la cabeza. Ahora, ¿cómo dieron con él? Porque él le comentó a una enfermera una marca que tenía en el pecho, le dijo al director, digamos, le comentó, entonces se comunicaron con la embajada argentina, le tomaron la huella digital, bueno, todo, hasta que resultó ser veterano de guerra. Mira vos. Ahí se hizo todos los trámites, se comunican con Corrientes y con el avión sanitario de acá se lo va a buscar a él el 19 de marzo. Hace poco yo hice una publicación de que fue un 19 de marzo del 2012, a punto de cumplirse los 30 años. 30 y él quería ir igual como estaba, en silla de rueda, quería ir a Paso de los Libres, donde se hacía la concentración. Mira vos, sí. Pero yo siempre le dije, ¿cómo será que en tu cabeza te conectaron todos los cables porque tenía una viveza? O sea, Sí. no le dificultó nada. Ah, gracias a Dios. Lo que Gracias a sí Dios. era, había que atenderlo como un bebé primero. Es claro. Pero él puso voluntad y al año ya él solito, porque se le alquiló una casa cerca del centro de combatientes donde se daban los primeros, digamos, los consultorios médicos, kinesiología y todo eso, Ujú. él se venía caminando 1,5 cuadras. Mira la voluntad. Ahí dice, él habla de la voluntad. Sí, la voluntad. Y yo le digo, la verdad que, y bueno, hasta ahora está, pero cuando lo primero que preguntó es mamá, cuando lo esperamos todo en el aeropuerto, mamá. Ajá. Y bueno, ese era un tema que después se tuvo que tratar porque su mamá y sus hermanos de sangre ya habían fallecido. Ah, mira vos. Y la Y mamá, 30 años, ¿te imaginas? claro, y la mamá tuvo otros hijos por otra pareja, ¿no es cierto? Sí. Y son esos los que están ahora cerca de él y vive en Itaibate. Ah, por favor, Dios mío. Qué bárbaro. Gélida noche en Mercedes. Llegaron famélicos a nutrirse a un rincón, no eran huéspedes. Observo sus miradas tristes, ahora adultos, todos héroes. Salúdales cuando lo encuentres. Poema Vayan por Malvinas del escritor Miguel Mario Yanderal, incluido en la antología Un Rincón de la Patria. En los siguientes versos menciona a nuestro país hermano Uruguay que ayudó a este héroe. Sarita, ¿qué reflexión te deja la actitud de esas personas que ayudaron a nuestro héroe? En primer lugar, sin saber que era héroe, Ajá, lo atendieron, claro. porque él era un linchera. Ajá. Cuando, como dije, que comentaron que había una perra que no le dejaba, Sí. digamos, socorrerlo. Sí. Pero ese trato que tuvo es muy valioso, Sí, por porque supuesto. llevarlo a un hospital en Tacuarembó, no conozco, Ujú. una ciudad donde tenga un hospital y que lo puedan operar, Sí.
de la cabeza, Sí. son neurólogos, ¿no es cierto? Sin saber de él. ¿Quién era ni nada? Sí, Y bueno, sí. ¿no? lo que- Habla mucho de esas de personas. humanidad. De humanidad, exactamente. Sin De saber quién humanidad. era él, sí, por supuesto. Tenemos poquito tiempo ya. Yo Tenés- quiero decir sí, algo no, que sí, sí. hay en el libro. Y dejé después escrito. hacemos el sorteo. Bueno, Mm. se merecen estar grabado en tinta y papel cada historia personal de los héroes de Malvinas. Así, el testimonio oral descansa en un libro más allá del tiempo. Muy bien. Honor y gloria al ejército Honor, del cielo ajá. y a la historia viva que nos rodea. Honor y gloria. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Vamos a hacer rapidito el sorteo, Morena, porque ya estamos sobre la hora. ¿Viste cómo pasó volando? Y nos quedó cualquier cantidad de cosas. El año que viene, otra vez, presenta acá. Hasta que terminemos, agotemos el libro. Bueno, vamos a Cruz de Malvinas, vamos a sortear. Ahí. la bolsita. Bueno, ahí está, sí. Díganme. Ahí, Sarita, que saque. Bueno, el que lleva esto lleva un tesoro, ¿eh? Un tesoro. Para Anita de Chaco. Ah, Anita del Chaco, es una narradora que, como suelen ser los viajes, los encuentra con nosotros. Anita, sacaste el Luz de Malvinas, así que pronto te haremos llegar, o si andas por corriente, vas a buscar. Ahora el otro, Un Rincón de la Patria. Ah, justamente. Oscar Medina. ¡Ay, qué suerte! Oscar, El que sacaste preguntó por ese Feliciano Sánchez. sí, Un Rincón de la Patria, Oscar Barabós. Ya es el segundo libro, porque el otro todavía no retira. Él es nuestro oyente fiel, nuestro oyente fiel es él. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Parece Bueno, que estaba esperando para parece retirar que los sí, dos, ¿eh? parece que sí. Gracias, Sarita, porque con tus letras y accionar mantenés vivas estas historias reales de nuestros héroes de Malvinas, porque tus sentimientos malvinenses emanan tu amor a la patria, reconociendo la valentía de nuestros soldados, héroes de nuestra historia. Sarita, nuevamente gracias por aceptar la entrevista. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Gracias Para a la vos. próxima tenemos, o sea, hoy porque cayó 2 de abril, Sí, ¿no es cierto? sí, Sabemos sí, que sí. están todos, pero que estén presentes algunos de sí, ellos. Porque sí. No pudimos claro, comentar a la audiencia que no pudimos por porque el todos tema, están, claro. Claro, todos están conmemorando su Un día. homenaje, Y todas bueno, esas cosas. Bueno, queridos oyentes, aquí culmina nuestro programa. Los esperamos el próximo domingo a las 21 horas en la misma sintonía para continuar descubriendo en cada escrito nuevos secretos. Gracias por estar. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Bendiciones.